Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a esta primer clase de la Escuela Evangelística de la Fundación Apostólica y Profética Águilas en Conquista. Vamos a empezar el día de hoy con la primer clase, con el primer tema. Espero que todos cumplan con Josué 1:9. ¿Alguien sabe qué dice Josué 1:9? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, importante, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces es importantísimo que a medida que vayamos avanzando en la clase, sepan que van a ir enriqueciendo más su conocimiento, van a ir aprendiendo incluso temas o más bien algunos detalles que no los enseño generalmente en la iglesia. Hay cosas que no las toco en la iglesia que las van a aprender aquí en la escuela evangelística. ¿Por qué? Porque aquí son temas específicos, son temas que tienen que ver con lo evangelístico más que todo. En la iglesia generalmente les estoy hablando de temas apostólicos, temas proféticos, temas pastorales, temas magisteriales, temas de sacerdocio, temas de reino, temas de salmistas, adoración, alabanza y todo el asunto. Entonces, en los temas de la escuela evangelística, la idea es que cada uno de ustedes salga como todo un evangelista, listos para echar fuera demonios, sanar enfermos, lo que tiene que ver con sanidades, señales, milagros, maravillas, todo lo que tiene que ver con el ministerio de Jesús como evangelista. Entonces, ¿cuáles son las características de un evangelista? Un evangelista ama las almas, tiene pasión y amor por las almas. Entonces, un evangelista tiene pasión y amor por las almas. Las características de un evangelista, ¿no? Amor y pasión por las almas. Un evangelista está dispuesto a sacrificar su tiempo, está dispuesto a sacrificar, si es posible, su vida, está dispuesto a sacrificar, lamentablemente, a veces hasta la familia, porque muchos evangelistas a veces les toca irse 3 meses, 6 meses, 1 año, a veces a la India, a África, a lugares donde hay gran necesidad. Entonces, ¿cuáles son las características de un evangelista? Pasión y amor por las almas, dispuesto a sacrificar su tiempo y aún su vida y hasta su propia familia. Exactamente, eso ustedes lo tienen que manejar muy bien, y en la Biblia lo vemos en el caso de Jesucristo, ¿no? Que dice la Escritura, para que ya vayamos entrando en materia, muy importante que sepan, ¿no? De qué se trata qué es lo que ustedes van a aprender, o qué es lo que vamos a formar en cada uno de ustedes. Por eso es importante lo de las características de un evangelista. En el libro de Mateo capítulo 12, vamos a ver lo siguiente. Verso 46, Mateo 12, 46. Quiero regalarles, esto ya es un postre para ustedes, porque el tema que vamos a hablar hoy es sobre la diferencia entre criaturas e hijos de Dios. La diferencia entre las criaturas y los hijos de Dios. Pero les quiero mostrar esto de cómo Jesucristo nos dio el ejemplo de que un evangelista está dispuesto a sacrificar su vida, su tiempo. ¿Qué más les dije? Hasta su familia y hasta su propia vida. Muy bien. Entonces, Mateo capítulo 12, vean lo que dice, hablándonos aquí del evangelista Jesús, ¿no? Aquí Jesús, quiero mostrárselos como evangelista. Jesús era apóstol, era profeta, era pastor, era maestro, era rey, era sacerdote, pero también era evangelista. En Jesucristo
se movían los 5 mantos ministeriales: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Jesús era los 5 ministerios. En el libro, aquí lo vamos a ver como evangelista. En el capítulo 12, verso 46, ¿lo tienen? Pónganle mente a esto, dice el verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, hablando de Jesús, ¿verdad? Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, ¿quién? Su madre y sus hermanos, ¿dónde estaban? Les pregunto, ¿dónde estaban los hermanos y su madre? Afuera, no estaban dentro con Jesús, estaban afuera. Su madre y sus hermanos estaban afuera. Y le dicen, y te quieren hablar, te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién preguntó eso? Jesús. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pónganle mente al 49. Y extendiendo su mano, ¿hacia quién? Hacia sus discípulos, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, ¿qué dijo Jesús? He aquí mi madre y mis hermanos. ¿A quiénes le estaba diciendo el madre y hermanos? Muy bien. Ajá, a los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? Dentro, correcto, estaban dentro con él. ¿Pero dónde estaba María y sus hijos? Afuera. Pero dice que vinieron ellos y le dijeron, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te quieren hablar. O sea, quieren conversar contigo, quieren verte, tu madre y tus hermanos. ¿Quién era la madre de Jesús? María. Entonces, ojo y oído, vean lo que Jesús les dice. Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Verso 50, que les quede claro, evangelistas, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿qué dice él? Ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, si se fijan en ese momento, ¿qué era más importante para Jesús? ¿Sus discípulos, su madre y sus hermanos? Sus discípulos. ¿Por qué? Porque María y Jacobo, Simón, Judas estaban afuera y ellos no estaban dentro con Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos no era de interés escuchar el evangelio. Para ellos no era de interés escuchar lo que estaba haciendo Jesús, porque ellos se avergonzaban de lo que estaba haciendo Jesús. Pero en este momento Jesucristo muestra que eran más importantes sus discípulos que su misma madre y sus mismos hermanos. ¿Por qué? Porque lo querían interrumpir. Entonces, a veces ustedes van a tener que sacrificar madre, padre, hermanos, mujer, esposo, hijos y lo que sea necesario por causa de obedecer a Jesús. ¿Me estoy explicando? Entonces, ustedes, por eso les decía, un evangelista tiene pasión, amor, sacrificio, tiene que negarse hasta su propia vida y estar dispuesto hasta morir si es necesario por el Señor. Entonces, cada uno de ustedes es importante que manejen eso. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? Que ustedes lleguen hasta el final. Son varios temas donde ustedes van a aprender muchas cosas, pero lo que queremos es que lleguen hasta el final. O sea, no vayan a decir después, no, es que esto está difícil o esto tal cosa y que yo ya no voy a ir. Sepan que van a haber ofertas, que no vengan ya el próximo sábado. Ya saben que la escuela va a ser cada 15 días. Cada 15 días. Entonces, el próximo, de este sábado que viene al otro, a lo mejor va a llegar un primo, va a llegar una madre, va a llegar un hermano, va a llegar una hermana y te quieren hablar. Cuando alguien está ocupado haciendo algo y le dicen, te hablan afuera, que te quieren hablar, ¿qué significa eso? Interrupción. Correcto, es una interrupción. O sea, él estaba hablando del reino y le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea, lo querían distraer. Así que importantísimo, ¿no? Eso de que nosotros no nos dejemos distraer. Siempre con su Biblia, su cuaderno y su lápiz para la clase. Ok, el tema de hoy es la diferencia entre las criaturas o hijos de Dios.
¿Criaturas o hijos de Dios? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. ¿Lo han oído? Que dicen, todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver si la Biblia fundamenta eso o si la Biblia afirma, ¿no?, que todos son hijos de Dios. Entonces, yo quiero preguntarle a ustedes, con sus palabras, esto no es teología, tranquilos, con sus palabras yo les quiero preguntar, ¿será verdad que todos somos hijos de Dios? Ajá. Ok, Owen dice, somos creación de Él. Ajá. ¿Qué dijo usted, hermano? Ok, muy bien, excelente, excelente. Entonces, veamos la diferencia entre una criatura y entre un hijo. Entonces, la pregunta es que si todos somos hijos de Dios. De acuerdo a ustedes, ustedes dicen que no todos somos hijos de Dios. Pero ¿cómo le vamos a decir a la gente cómo los vamos a convencer? Porque vamos a ver que aún dentro de las mismas, dentro del mismo círculo de los cristianos, de las diferentes religiones o denominaciones, dicen que todos somos hijos de Dios. Entonces, de acuerdo a la Escritura, vamos a ver la diferencia, ¿no? Criaturas e hijos de Dios. Entonces, primero quiero que miremos lo siguiente. Hay una orden que Jesucristo dio en el libro de Marcos. Busquen Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Aquí en el folleto que les están dando, ahí hay unas rayas donde ustedes pueden poner ahí algunas notas, aclarar algunas dudas de lo que se les diga. Ok, vamos a empezar con el libro de Marcos. Algo importante que quiero que vean en Marcos 16, en el verso 14, Marcos 16, verso 14. Vamos a ver una última petición de Jesús antes de volver al cielo, antes de volver a la diestra del Padre. Marcos 16 dice el verso 14. ¿Lo tienen? Dice el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Muy importante el verso 15, pónganle en mente, dice, y les dijo, Jesús, ¿verdad? Y les dijo, id, ¿por dónde? Por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿A quién le iban a predicar el evangelio? A toda criatura. A toda criatura. No dijo él, vayan y prediquen el evangelio a todos mis hijos. Vayan y prediquen el evangelio a todos mis hijos. No, él dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, creación, a toda la creación. Toda la creación tiene que recibir el evangelio, toda la creación. ¿Y qué cosa abarca la creación? Cuando hablamos de la creación, ¿de qué estamos hablando? Los humanos, los animales, los árboles, las plantas, todos los seres vivos, todo lo creado, ¿no? Todos los seres vivos son criaturas. Entonces, las plantas, los árboles, los animales, el ser humano está incluido como criatura. O sea, el Señor mira como criatura. Por eso, ¿se acuerdan que en una ocasión dice la Escritura que una mujer llegó donde Jesús y le dijo, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos? ¿Por qué? Porque esa mujer no era una hija. Entonces Jesús, ¿cómo la miró? Como una criatura. No está bien echar el pan de los hijos a los perrillos, porque ella no era hija. Estaba catalogada. Ahí Jesús está diciendo que ella era igual que una planta, que un árbol o que un animal. Fuerte eso.
Porque le dijo él, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Aquella mujer sirofenicia, ¿se acuerdan que tenía una hija gravemente atormentada? Entonces Jesucristo dijo, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Entonces Jesús la está viendo allá a ella como criatura, no como una hija. Entonces, cuando el Señor dice, prediquen el evangelio a toda criatura, está diciendo que las plantas necesitan oír el evangelio, los árboles necesitan oír el evangelio, los animales necesitan oír el evangelio, los seres humanos como criaturas necesitan oír el evangelio. El evangelio es el que reconcilia a la humanidad con Dios. El evangelio de Jesucristo es el que reconcilia a la humanidad con Dios. O sea, pasan a ser nuevamente hijos. Cuando oyen el evangelio, por eso Él les dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, quiero mostrarles algo aquí importante. Esto que les digo que no se enseña, que muchas veces no lo toco en la iglesia. Cuando habla de que le prediquemos a toda criatura, ¿cómo le vamos a predicar a una planta? ¿Cómo le vamos a predicar a un árbol? ¿Cómo le vamos a predicar a un animal? Diríamos nosotros, ¿no? Pero la Biblia habla claramente de que los animales reciben, los animales adoran, los animales reciben. Entonces, el profeta Joel dice en la escritura que en determinado momento el profeta Joel dijo, tierra no temas, animales del campo no temáis, porque Dios va a enviar la lluvia temprana y la tardía. Entonces, por ejemplo, si hay un perrito, hay un conejo o hay un animal que está enfermo o que ese animal está en la casa, ¿cómo yo le voy a predicar el evangelio a un animal si un animal no habla ni entiende? La palabra es entendida por toda la creación. Todo lo que existe fue creado por la palabra. Entonces la creación conoce la voz del Creador. La creación conoce la voz del Creador. Entonces, ¿cómo es la única manera que los seres humanos o las criaturas van a volver a ser hijos? Van a volver a su Creador a través de oír el evangelio. Por eso Él dijo, vayan y prediquen. Id y predicad el evangelio a toda criatura. No sé si me estoy explicando bien o tienen preguntas. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, toda criatura. Por ejemplo, cuando Jesucristo hizo el milagro que le dijo al apóstol Pedro, tirad la red a la derecha. Pedro, ¿qué había dicho que había hecho toda la noche? Tiró la red y toda la noche le dice, no hemos sacado nada. Les pregunto, ¿habían peces allí? No habían, porque Pedro había tirado la red toda la noche, no habían sacado nada. Pero cuando Jesús le dice, tira la red, boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Qué sucedió con esos peces? ¿Quién le dio la orden a esos peces de que se aglomeraran allí? Jesús. ¿Cómo le obedecieron los peces? Porque Jesús es la palabra, Él es el verbo. Entonces los peces obedecieron. Entonces la creación obedece al evangelio. El mar, en determinado momento, dice la escritura que el mar estaba embravecido, queriéndoles desbaratar la barca a los discípulos. Y ellos fueron donde Jesús y le dicen, maestro, mira, ten cuidado que perecemos. Entonces dice la escritura que Jesucristo reprendió el viento y el mar se aquietó. Y le dijeron, y dice que los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Creación, el mar obedece. A mí me pasó, les voy a compartir esto. A mí me pasó 2 milagros. En una ocasión andábamos pescando con unos muchachos y cuando ellos llegaron, habíamos estado tirando a los anzuelos y no pasaba nada. Andaba Israel en esa ocasión. Entonces, no habían sacado nada. Pero vengo yo y les digo a ellos, hace rato que están allí y no han visto ese guapote que está allí. No era yo, era un pescado. Hace rato les digo que están ahí y no han visto ese guapote que está allí. Guapote es una especie. Bueno, ustedes todos me imagino que conocen el guapote, riquísimo por cierto. Entonces les digo yo, hace rato que están ahí y no han visto ese guapote que está ahí. Pero bueno, yo les di tiempo que lo sacaran, pero como no lo quisieron sacar, yo lo voy a sacar. Déjenme a mí que yo voy a sacar ese guapote que está ahí. Tiré el anzuelo y tras de que cayó el nylon, comenzó a correr el anzuelo y lo pego. Era un guapote casi de cuarta. Y todos ellos se quedaron. Es que lo vio. Yo no vi nada. Pero yo di la palabra y yo les dije, ahí está un guapote. Y ustedes no lo quisieron sacar.
O sea, si hubiera sabido, le hubiera dicho, ahí está una Nissan Frontier, parquea y es mía. Pero ¿qué es lo que les quiero decir con esto? De que yo les dije a ellos, estaba el guapote y, o sea, yo no lo vi literalmente, ¿me entienden? Pero hablé al agua, le hablé al agua y el agua, o sea, la palabra, soltar la palabra verbalmente, ¿no? Entonces hizo que el guapote apareciera. Entonces por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Hay uno de los temas que tenemos que tener cuidado, cómo hablamos y qué es lo que atraemos. Entonces yo les dije, ahí está un guapote, no lo había visto, pero cuando yo tiro el nylon, por la palabra que di, el guapote salió. En otra ocasión estaba en el mar, no me acuerdo cuál de los mares, en cuál de las playas más bien, de Nicaragua, y yo me estaba ahogando. Pero llegó un momento que las olas me estaban llevando hacia adentro y estaba un muchacho detrás de mí y nos cansados. Entonces llegó un momento que las olas comenzaron a jalar y a jalar y a jalar. Entonces, cuando estaba haciendo eso, llegó un momento que yo vine y le dije, Espíritu Santo, sácame de aquí y haz que el mar me saque. Y saben, las olas estaban jalando hacia adentro, pero después comenzaron a empujar hacia afuera y me sacaron. Entonces, el mar es creación. No sé si me estoy explicando. Las plantas son creación. Entonces, ustedes miran que un árbol de aguacate tiene 10 años y no produce aguacate. Entonces ese árbol es un árbol estéril. Ustedes pueden hablarle a ese árbol y decirle en el nombre de Jesús, te libero de toda esterilidad y recibe fructificación. Produce aguacates hermosos en el nombre de Jesús. Ese aguacate va a producir aguacates. ¿Me entienden? Entonces las plantas obedecen. Entonces cuando el Señor dice, prediquen el evangelio, nada tiene que ser estéril delante de Dios. Por eso Él dice, prediquen el evangelio a toda criatura. Que prediquen, o sea, háblenle las palabras, háblenle en mi palabra, háblenle mis palabras a la creación y hagan a volver a mí, porque la creación fue corrompida. Entonces el Señor quiere que la creación vuelva a Él. Entonces, las criaturas, ¿en quiénes están encerradas? ¿Quiénes encierran las criaturas? Cuando habla el Señor de criaturas, ¿a qué se está refiriendo? Muy bien. A todo lo creado, ¿qué es? Plantas, animales, árboles, el mar, los ríos, todo eso, ¿no? Es creación. Entonces, cuando Jesucristo dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, Él no está diciendo a todos mis hijos. Ahí podemos ver que Jesús claramente hace la distinción entre criaturas e hijos. ¿Me explico? Entre criaturas e hijos. Y luego sigue y dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí queda claro. Y dice, el que creyere, aquí ya está refiriéndose al ser humano específicamente. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren qué interesante, el que creyere y fuere bautizado, aquí sí ya está hablando específicamente de los seres humanos, porque las plantas no las bautizamos, los animales no los bautizamos, los podemos bendecir, los podemos ungir para liberarlos de cualquier espíritu, algo que eso ya es guerra espiritual. Pero los animales son tierra fértil para que los demonios puedan entrar en ellos. Así que si usted tiene una lora, un perico, una lapa, un gato, un perro en la casa, tiene que ungirlo y hablar algo bueno. ¿Se acuerdan los cerdos que los demonios le dijeron a Jesús, si nos sacas no nos eches de aquí, mándanos a ese hato de cerdo? ¿Por qué? Porque los animales, como no tienen alma, solo tienen espíritu, son fértiles para que los demonios puedan usar a los animales. Pero eso es guerra espiritual, ese es otro asunto. Pero el asunto es que yo quiero que vean, criaturas no son hijos. Criaturas no son hijos. Entonces, todos los seres humanos separados de Dios son criaturas, no son hijos. Y necesitan volver a Él para poder ser hijos. En el libro de, vamos a ver en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis 1, verso 27. Génesis 1, 27 dice, ojo y oído, antes de la caída, aquí está hablando antes de la caída, 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra los creó. Decía alguien por ahí, no es Adán y Esteban, es Adán
y Eva. Entonces, varón y hembra los creó. Pero ¿cómo lo creó Dios al hombre? A su imagen, y a su semejanza. Pero, miren qué interesante. Adán y Eva Dios lo creó a su imagen y semejanza. Adán tenían la imagen y la semejanza de Dios. Adán y Eva. Pero cuando el hombre peca, pierde la imagen de Dios. La imagen de Dios no era, si ustedes se fijan, hay diferentes tipos de razas. Hay razas de todo, ¿no? Amarillo, blanco, negro, rubio, alto, bajo, de todo, ¿no? Entonces, el asunto es que hay de todo tipo de razas. Pero eso se da después de la caída. Cuando Dios crea a Adán y Eva, lo crea igualito a Dios. Adán podía estar en todas partes. Adán, ya se lo he explicado, podía estar en las profundidades del mar. Adán podía trasladarse de un lado a otro. Adán podía ver a Dios cara a cara y no moría. Adán tenía conexión directa con Dios. Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, pierden esa imagen. Y vamos a verlo aquí mismo en el libro de Génesis. Génesis 5. Génesis capítulo 5. Miren qué importantísimo. Génesis 5, léanme el verso 3 y 4. ¿Alguien que me lo lea? Ajá. ¿A qué? A su semejanza. Ajá. Conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fueron los días de Adán después de Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Entonces miren qué importante. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Pero ya aquí, ¿la imagen de quién tenía? ¿La de Dios o la de Adán? La de Adán. ¿Y cómo estaba Adán aquí? Ya caído. Entonces ya el ser humano que nace, ya nace con muerte, ya nace con vejez, ya nace con cansancio, ya nace expuesto a morir. Ya no tiene la imagen de Dios. Sí, y menos tiempo, ¿no? Entonces imagínense antes 700 años. El asunto es de que si ustedes se fijan, ya la imagen de Dios se pierde cuando Adán y Eva caen, cuando pecan, ¿no? Adán y Eva pecan, entonces ya ellos pierden la imagen de Dios. Ahora ya se cansan, ahora ya ellos envejecen, ahora ya ellos se enfermaban, ahora ya ellos quedan desconectados de la naturaleza divina y caen, ya dejan de ser hijos de Dios, sino que ahora son criaturas, ¿no? Están caídos, ya no tienen la imagen de Dios, entonces ellos están separados, ¿no? del amor de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 3, Romanos 3, aquí nos vamos a dar cuenta que no todo mundo es hijo. Quiero que también vayan captando eso, la diferencia entre criaturas e hijos. Romanos, capítulo 3, 23. ¿Alguien que me lo lea? Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Lesbia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A ver, ¿cómo es? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. Todos. ¿Cuál fue la consecuencia? Estar destituidos de la gloria de Dios. Ojo y oído, ¿qué ser humano quedó libre de pecado? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos pecaron. Así que Santa Ana es mentira que era sin pecado. María es mentira que era sin pecado. O sea, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, que se le grabe eso, todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el apellido de Dios les fue quitado, ya no son hijos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el que está destituido de la gloria de Dios es hijo. No, por cuanto están destituidos. O sea, qué espantoso eso, ¿no? Ya no es hijo. Por cuanto pecó, Dios lo destituyó, le quitó la herencia, le quitó la salvación, le quitó la vida eterna. Por cuanto pecaron, Dios los destituyó. Dejaron de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios. Entonces vamos dándonos cuenta que no todos son hijos de Dios. En el libro de Primera de Juan también habla de quienes no son hijos. Primera de Juan 3:8. Obed, léame Primera de Juan 3:8, el verso 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Excelente. Mire lo que dice. El que practica el pecado, ¿de quién es hijo? El que practica el pecado es del diablo. Ahí habla claramente, ¿no? El que practica, no todos somos hijos de Dios. Un momentito, Primera de Juan dice lo contrario. El que practica el pecado es del diablo. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo es eso de practicar el pecado? Ojo y oído, les pregunto. ¿Es el que peca el que es hijo del diablo o el que practica el pecado? ¿Ah? Escuchen la pregunta. ¿El que peca es el que es hijo del diablo o el que practica el pecado? ¿Ah? Porque yo les voy a decir algo. Escuchen esto. Vean la pregunta. ¿El que peca es el que es hijo del diablo o el que practica el pecado? Por ejemplo, me llevo a Vanessa el domingo y le digo, vamos a pescar. Tengo lancha, tengo todo, vamos a pescar. Ella fue a pescar conmigo, pero ella no se dedica a pescar. Entonces yo sí me dedico a pescar, yo soy pescador. Ella no, ella es ocasional. Entonces, la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Entonces, hay una diferencia entre aquel que lucha con el pecado y aquel que lo practica. O sea, la persona que lo practica es la que se deleita en el pecado y no lo quiere dejar. La persona que sabe que está haciendo lo malo, pero quiere deleitarse en el pecado. Quiere seguir mintiendo, quiere seguir robando, quiere seguir fumando, quiere seguirse drogando, quiere seguir haciendo aquello y se deleita en eso. Ese es un practicante del pecado. Pero a algunos de ustedes de repente se les salió una palabra y ustedes se sintieron mal. La sangre de Cristo, de lo que dije. Perdóname, Señor. Pero hay otros que lo dicen normal, lo practican. Entonces, que les quede bien claro esa diferencia. No es el que peca el que es hijo del diablo, sino el que lo practica. Porque muchos de nosotros pecamos muchas veces de muchas maneras. Con una mirada, con un pensamiento, pero no nos deleitamos en eso. Reprendemos ese pensamiento, anulamos ese pensamiento, cancelamos ese pensamiento. Pero el que lo practica no. El que lo practica se deleita en eso. ¿Queda claro eso? Ok, eso es importante, que quede claro. Miren que hasta nos mandó lluvia el rey. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Porque hay gente que le puede decir a ustedes como para quererlos humillar. Ahora porque vas a la iglesia ya no sos pecadora. Ahora la santa, pues. Santa Lastenia. Entonces, ¿ella qué le puede decir? Sí peco, pero no lo practico. Sí me equivoco. Soy humana y estoy en el proceso de perfección. Porque hay gente que así hace, ¿no? Ay, el santo, ahora el perfecto, pues. Y se ríen, el perfecto, pues, el que no falla. Entonces, no dice que yo no falle, pero no me deleito en esa falla. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta mesa en algún momento nos equivocamos, pero nos sentimos mal. Nos sentimos que no fue correcto lo que ofendimos a alguien, hicimos alguna cosa y nos sentimos mal. Y no estamos dispuestos a volverlo a hacer. Pero el que practica el pecado, por ejemplo, el que mata. ¿Cuánto me pagas? Tanto. Y voy y matan. Pero nosotros ni siquiera, o sea, hasta una cucaracha da miedo matar. Entonces el punto es que el que practica el pecado es del diablo. No es hijo de Dios. Los hijos del diablo lo practican el pecado. Los satanistas, los hechiceros, los brujos, los curanderos, los que están, ¿no?, en el tipo de los frutos de la carne, que practican el pecado. Esos son del diablo, no son de Dios. ¿Queda claro eso? Entonces, van notando la diferencia entre un hijo, y ya vamos a ir a pasajes más específicos de cómo ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, quiero que vean también en el libro de Romanos 5:12. Miren qué interesante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, todos los hombres separados de Dios, ¿no? Porque por un hombre entró la muerte. ¿Cuál fue ese hombre? Adán. Adán y Eva, ¿no? Fueron los que hicieron que entrara la muerte. Porque el Señor les dijo, si comen de ese árbol, ciertamente morirás. El día que comas de ese árbol vas a morir. O sea, que verdaderamente el que come el pecado, el que practique el pecado, va a morir. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Todo el que muere en pecado está muerto. Todo el que muere en pecado está muerto 2 veces, ¿no? Muerto espiritualmente y muerto eternamente en el tormento eterno. Entonces, por un hombre entró la muerte a todos, a toda la humanidad. Pero ¿cómo resolvemos ese asunto? ¿Cómo nosotros nos liberamos de la muerte? ¿Cómo nosotros nos liberamos de esa condenación? ¿Cómo nosotros nos liberamos de ese asunto de muerte, ¿no? De no estar todos en ese asunto. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. ¿Qué dice el verso 11 y 12? A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Todos los que le recibieron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pónganle mente al verso 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ajá. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho. Por eso ustedes se fijan que nosotros siempre, les preguntamos a las personas, ¿no? Que si quieren aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, que si quieren dejar entrar a Jesús a su corazón. Entonces dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todo mundo. ¿A quién? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el verso 11 dice, a los suyos vino, más los suyos, pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para liberarme de la muerte eterna y pasar a tener derecho de ser hijo? Creer y recibirlo. Creer y recibirlo como Señor y como Salvador. Ojo y oído, que hay gente que solo lo recibe como Salvador. O sea, solo cuando lo necesita. Como Salvador, pero no como Señor. Como Señor es que voy a hacer lo que Él diga. Voy a estar donde Él quiere que esté, voy a hacer lo que Él quiere que haga, voy a ir donde Él quiere que vaya, pero si Él no es Señor, voy a negociar. ¿Me explico? O sea, voy a negociar, voy a ir, si es en un hotel, voy a ir a predicar y que hay buena comida. Pero si es a la orilla del río y es a la intemperie, no voy a ir. Entonces, allí no sería Señor, ahí sería solamente Salvador. Entonces, ¿cuál es el requisito para convertirse en hijo? Si la persona dice, a ver, por ejemplo, yo le pregunto a Lepia, un ejemplo, y yo le digo, Lepia, ¿usted es hija de Dios? Y Lepia me puede decir, sí, todos somos hijos de Dios porque Dios nos creó a todos. Ah, entonces usted ya lo confesó como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que dicen algunos? Desde que nací. Y mentira, nació en pecado, mija. Nació en pecado, mijo. Pero usted necesita, cuando tiene uso de razón, confesarlo como Señor. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre y los que lo reciben. Lean de nuevo el 12 para que entiendan eso. Verso 12. Ajá. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si no lo han recibido, no son hijos. Hasta que lo reciben, ¿no? O sea, hasta que son legitimados. Hasta en la tierra se mira que si una persona no le dan los apellidos del padre, no es hijo legítimo. Si la madre o el padre, o sea, si no
no le ponen los apellidos, no es un hijo legítimo hasta que le ponen los apellidos. Entonces ahí calza también que anótenlo, creo que no lo tenemos aquí en el folleto, Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es el que está a la puerta? Jesucristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero para que pueda él entrar, ¿qué hay que hacer? Abrir la puerta. Abrir la puerta. Si no le abrimos la puerta, él no va a entrar. Él es caballeroso. Si no le abrimos la puerta, él no va a entrar y no va a cenar con nosotros ni nosotros vamos a cenar con él. Entonces, no es solo decir yo soy hijo de Dios, porque hay requisitos para ser hijo. Hay requisitos, como cuando alguien va a un trabajo le piden un currículum, ¿no? Le piden que lleve ahí la hoja de vida para ver si llena o no llena las expectativas para convertirse en un trabajador de esa empresa. Entonces, lo mismo, para ser un hijo hay requisitos. Creer en él, confesarlo, abrirle las puertas y dejarlo entrar. Creer en él, confesarlo, abrirle las puertas y dejarlo entrar para que él sea el Señor y Salvador. De lo contrario, no hay negocio allí. Entonces sí, es muy importante. Miren lo que dice. ¿Hasta aquí vamos claro? En el libro de Primera de Corintios también quiero que veamos esto. Primera de Corintios, capítulo 15, 21 y 22. ¿Tiene Primera de Corintios 15? Dice Primera de Corintios 15, pónganle mucha atención a Primera de Corintios 15, dice el verso 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es? Jesús, muy bien. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, a través de Adán entró la muerte, pero a través de Jesús entra la vida. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno viene a mí, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, Adán llevó a la muerte, el postrer Adán, que es Cristo, lleva a la vida. Pero para que yo tenga la vida, tengo que ir a él. Vengan a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O sea, él es la puerta, Jesucristo es la puerta. Él es el que nos da la oportunidad de que entremos. Entonces, les decía que nos fijemos, ¿no? Que no todo el mundo es hijo de Dios. Otro pasaje que nos demuestra que tenemos que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, y que miremos, ¿no? Que no todo el mundo es hijo. En Romanos capítulo 10, vamos a leer el verso 9 y 10. 10, versos 9 y 10. ¿Qué dice? Que si confesares ¿con qué? Con tu boca. ¿Qué tiene que confesar? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Pero qué tiene que ser la persona? Primero, confesarlo. Que si confesares con tu boca, no con la boca, ojo y oído, no es que el hermano Gonzalo va a confesarlo por mí. No es que ahí es donde vemos la farsa del bautismo de los niños. No es que los padrinos son los que lo representan, los padrinos son los que van a hablar. No, dice con tu boca. No es con la boca de Zaira, es con mi boca. No es con la boca de Vanessa, es con mi boca que yo lo tengo que confesar. Personalmente yo lo tengo que confesar con mi boca, como Señor y como Salvador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? La gente, todos los seres humanos, desde que nacemos desconectados.
nacemos como cualquier criatura, nacemos como cualquier gato, como cualquier perrito, como cualquier gallina, como cualquier águila, no vaya a ser. Entonces, desde que nacemos desconectados. Pero cuando ya nosotros venimos a la luz, venimos a los pies del Señor, entonces ya nosotros volvemos a ser hijos. ¿Cómo? Tenemos que creer en Él, tenemos que abrirle nuestro corazón, tenemos que confesarlo como Señor y Salvador y dejarlo que Él entre a nosotros. Toco la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ajá, pero si la persona no ha hecho eso, si no ha creído en Él. Ahora, ¿basta solo con creer en Jesucristo para ser hijo? No, y les voy a regalar un texto. Este sí yo creo que no lo tenemos aquí. En el libro de Santiago, miren lo que dice. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, 2:19. ¿Qué dice Santiago 2:19? 2:19. ¿Tú crees que Dios quien hace? También los demonios creen y Miren qué interesante. ¿Tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que no basta con... No, si yo creo en Dios. Hay gente que así dice, ¿no? Yo creo en Dios. No le hago mal a nadie. Yo creo en Dios. Y Dios no me va a castigar porque yo creo en Él y le pido perdón todos los días. Entonces dice la Escritura, creer no es suficiente. Confesarlo sí es suficiente. Y recibirlo sí es suficiente. Pero si tú crees en Dios, no es suficiente. Entonces hay gente que dice, como yo creo en Dios, yo sé que todo me va a salir bien. Yo sé que me voy a ir al cielo. Pero no, porque allí dice el apóstol Santiago, tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Y los seres humanos creen en Dios, pero no tiemblan ante Él. Miren qué interesante. Los demonios creen en Dios, pero le tiemblan porque lo conocen. Saben quién es Dios. Entonces ellos creen en Dios, pero tiemblan. Entonces nosotros creemos en Dios, pero no solo creemos, sino que lo recibimos y lo confesamos. Porque también los demonios, pónganle en mente a eso, también los demonios creen en Dios y le tiemblan porque lo conocen. O sea, hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero lo ofende con sus hechos, con sus dichos, con todo lo que hace, porque no lo conocen. Creen en Dios, pero no lo conocen. Entonces ahí es donde es importantísimo creer en Dios, pero confesarlo. Diga. si creo en Dios, creo a Él. Ajá. Sí, creer en Dios y creerle a Él. Ajá. Eso ya cabe dentro de nosotros que estamos en la fila del reino. Que creemos en Él, pero le creemos a Él. Pero ya lo hemos confesado como Señor y Salvador. Pero hay gente que cree en Dios y cree que eso es suficiente. Entonces no es suficiente solo creer. Entonces les decía que el requisito es confesarlo como Señor y Salvador. Y ahí nos damos cuenta que no todo mundo es hijo. Porque los demonios también creen en Dios. O sea, creer en Dios no me hace hijo. ¿Qué me hace hijo? Confesarlo y recibirlo como Señor y Salvador. Eso me hace hijo. De lo contrario, no sería hijo. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que no todo el mundo es hijo de Dios. Criatura sí, pero hijo no. Hasta que lo confiesa como Señor y Salvador, va a pasar a ser un hijo. Mientras tanto, no puede ser hijo. Lo que les decía que era un regalo, Apocalipsis 20, 11. ¿Lo tienen? Gracias. Dice Apocalipsis 20:11. ¿Todos lo tienen? Dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Pónganle mente al 12. A ver, alguien léame el 12. ¿Qué muertos? Grandes y pequeños. O sea que en el infierno hay niños, pero niños que tienen uso de razón. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Ahí está haciendo la diferencia entre adultos y niños. Adultos y niños. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Entonces, ¿a quiénes se refiere cuando dice esos pequeños? Ajá. A niños. A niños.
Pero niños, que les quede claro, niños que tienen uso de razón, niños que ya saben hacer lo bueno y no lo hacen. No son niños, o sea, un niño de pecho, un niño que lo amamantan todavía, o un niño de 3 años, 4 años, pienso que no. Pero ya un niño que ya tiene más uso de razón, que ya sabe hacer lo malo, que ya sabe que ya le mezquina los juguetes al otro, que ya le roba el vuelto a la mamá, que ya ese niño ya es candidato a estar ahí, si no se arrepiente. Por eso es importante que los niños vengan a Él. Él dijo, dejen los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Quiénes fueron juzgados? Los muertos. No es que es muerto el perro se acabó la rabia. ¿Han oído eso, verdad? Muerto el perro se acabó la rabia. No. Dice que fueron juzgados los muertos. O sea, que hay gente que dice, me voy a pegar un tiro para ya descansar de esta vida. No es cierto. Cuando una persona muere, va a ser juzgada también, según sus obras. Si hizo lo bueno, va a tener buena recompensa. Pero si hizo lo malo, eso está terrible. O sea, que hay gente que se mata para descansar, dicen ellos. Y en el infierno no descansan. O sea que el suicidio no es una buena opción. Cristo sí es una buena opción. Entonces dice el verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea el infierno, la muerte y el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Se imaginan cuánto va a dilatar ese juicio? Que toda la humanidad, uno por uno, van a ser juzgados. Qué tremendo. O sea, nosotros vamos a estar de los espectadores y de los tuanis, ¿no? Porque vamos a perseverar hasta el fin. Entonces dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14, y la muerte y el Hades, ¿quién es el Hades? El infierno. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, que murieron en vida. Bueno, murieron en vida. Murieron en la tierra y fueron lanzados al infierno. Del infierno van a salir a otra muerte eterna de tormento. Eso va a ser espantoso. O sea, salen del infierno, pero para ser lanzados al lago de fuego. Eso va a ser terrible. Entonces dice el verso 15, ¿qué dice? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Los hijos. Los que no son hijos no están inscritos en el padrón celestial. Los que no están inscritos, ¿cómo es? Los que no lo aceptaron, los que no son hijos, no están inscritos en el padrón celestial o en el registro celestial. En el registro celestial no están inscritos. O sea que eso va a ser terrible. Imagínense cuando ya pregunten, a ver, doña Catalina, ¿usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador? No, yo creí en Él. Yo iba a la iglesia de vez en cuando, llegaba y le ayudaba a los pobres y todo. No, su nombre está anotado en el libro de la vida. Ve, pero yo iba a la iglesia. Yo llegaba de vez en cuando y le ayudaba a los pobres y le ayudaba a los niños huérfanos y todo. Sí, pero usted está anotada en el libro. El diezmo se lo daba a los pobres, se lo daba a la viejita que necesitaba, no a quien le instruía. Entonces, ¿qué le va a decir el Señor? El que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ahí es donde vemos nosotros que hay una gran diferencia entre el que es hijo y el que no es hijo. O sea, las criaturas, todo mundo. Los hijos tienen requisitos que cumplir. Creer en Él, confesarlo como Señor y Salvador, decirle que entre en su corazón, anotar su nombre en el libro de la vida, ¿no? O sea, a través de la confesión, confesarlo como Señor y Salvador. Quien no ha hecho eso, no es hijo. Y los hijos tienen que hacer. Les regalo un último pasaje para que nos tomemos el café tranquilo. Efesios capítulo 2. Efesios 2. Habla lo siguiente. Entonces notaron la diferencia entre un hijo y una criatura. ¿Se dieron cuenta que no todo el mundo es hijo de Dios? Hay criaturas y hijos. Así que, muy importante.
Efesios capítulo 2. Miren lo que dice Efesios 2. Dice Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros antes? Muertos en delitos y en pecados. O sea, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y en pecado. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ojo y oído, el espíritu, póngale mente a eso, el espíritu que ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que los hijos de desobediencia todavía están muertos. Los hijos de desobediencia, ¿no? Todavía están muertos, no son hijos de obediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que si ustedes se fijan, había hijos que andan según la carne. O sea, los hijos que andan según la carne no son hijos de Dios. Las personas que andan según la carne, bebé guaro, ok. Échate una cerveza, ok. Fumate un cigarro, ok. Decir malas palabras, ok. Mentí, ok. Hacer esto, ok. Todo lo que no es correcto. Entonces, esos no son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, dice la Escritura, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Los que somos hijos de Dios. Y ese pasaje creo que tampoco no lo tenemos acá. Ese se anótenlo. En Romanos habla claramente, para cerrar ahí, Romanos 8:14. Miren lo que dice. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ajá. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Ajá. Miren qué interesante. Dice el verso 13. Quiero leerlo desde el 13. Dice el verso 13. Romanos 8:13. Leámoslo desde el 8:13. Dice el 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cómo está escrito Espíritu ahí? Con E mayúscula. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Efesios 2 leímos que hay algunos que son guiados por un espíritu de desobediencia. Esos no son hijos. Los que son guiados por el espíritu de desobediencia. Entonces nosotros, para poder ser hijos, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Ninguno de ustedes ahora hace las cosas como las hacía antes. Ahora ustedes tienen temor, digo yo. Ahora hay temor. Ahora uno no hace lo que hacía antes. Ahora uno dice, no, yo no quiero perder a Dios. Yo no quiero perder mi bendición. Entonces ese es el Espíritu Santo que nos guía. Pero los que no son guiados por el Espíritu Santo, esos no pueden decir que son hijos. Los que no son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que está el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu nos guía a orar. El Espíritu Santo nos guía a orar. Nos guía a leer la palabra. Nos guía a querer estar en la escuela evangelística. El Espíritu de Dios nos guía a querer estar el jueves, a querer estar el domingo, a querer estar en la vigilia, a querer estar en el cierre de ayuno. A eso nos guía el Espíritu Santo. Al que no es guiado por el Espíritu Santo, lo guía el restaurante, lo guía el tragamoneda, lo guía los casinos, lo guía a estar viendo tonterías en televisión. Al que no es guiado por el Espíritu Santo.
¿Quedamos claros? Entonces, ¿son hijos ustedes? Hijos de Dios. Así que los que son hijos de Dios, dice la Escritura, son guiados por el Espíritu Santo. Los que no son guiados por el Espíritu Santo. Así que tengamos cuidado a qué espíritu estamos obedeciendo. Obedezcamos al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, Él es el que nos hace hijos y Él es el que nos guía. Si no nos guía el Espíritu Santo, mi gente, olvidémonos de salvación. Pero si nos guía el Espíritu Santo, vamos a tener vida eterna. Entonces, ¿quién es una criatura? Toda la creación. Y entre los seres humanos, ¿quién es una criatura? En los seres humanos, el que no ha recibido ni confesado a Jesús, el que no se ha bautizado, el que no ha hecho de Jesús su Señor y Salvador, esa es una criatura. Jesús les dijo diferente, perrillos, el que no es hijo, esa es una criatura. Pero los que ya nosotros lo recibimos como Señor y Salvador, esos somos los hijos.